El significado de la película autor Orfeu para leer 4 minutes publicado 05.03. 2021 actualizado 05.03. 2021 El protagonista de la película se entra de una misteriosa serie de misterioso asesinato. El joven historiador no entiende por qué ocurren todas las desgracias en un pequeño pueblo angle de pintoresco paisage. ¿Quién son toda esta persona? Son los misterioso asesinato causado por las tres brujas que residen en Pale Horse Villa? Marquister Brook, intrigado por el ocurrido, comienza su propia investigación. ¿Qué détails espeluznantes descubrirá? La película, Caballo Pálido, comienza de forma dinámica y brillante. Intentemos comprender qué significado le ha dado el director a esta confusa historia. El significado de la película El Caballo Pálido, l'avantage indudable de la película es su especial atmósfera. Los acontecimientos de la película trasladan al espectador a la bella Inglaterra. 1961, paysage magnifico, vista pintoresca. Pero de repente un asesinato. Y una extraña lista de nombre. ¿Están viva esta persona? ¿Qué tienen que ver con lo sucedido? Demasiada pregunta, cuya respuesta no son fácil de encontrar. Cada personaje tiene su propio esqueleto en el armario. Como cada persona en la vida real. Este es el argumento principal de la película, Caballo Pálido. La historia detectivesca va cobrando impulso rápidamente. Casi todos los habitantes del pueblo están bajo sospecha. Al fin y al cabo, todo ocultan algo, no lo dicen. El joven historiador no causa confianza en los lugareños. No se toma en serio su investigación. La retorcida trama da piscina para la reflexión. Un crimen misterioso, una lista misteriosa, investigación que no dan ningún resultado. Los héros parecen vagar por un laberinto. Pero ¿cómo salir de este callejón sin salida? El final de la historia, Caballo Pálido, dejó un regusto especial. ¿Quién iba a pensar que este personaje se convertiría en un asesino? Los espectadores se convierten, sin saberlo, en participes de sucesos sobrenaturales. A veces étant difficile abstraerse de las cosas familiares que una persona no tiene fuerza ni tiempo suficiente para mirar a su alrededor. El significado del final de la película Caballo Pálido. La película está impregnada de misterio y misticismo. El final de la historia fue inesperado. La película se basa en la obra detectivesca de Agatha Christie. El final provoca emoción vivida en el público. Visión, alucinación, sueño. Es casi imposible trazar una línea entre la imaginación y la realidad. Algunos personajes están constantemente en su mundo ilusorio, están bajo el poder de su fantasía. Los constantes fragmentos de los recuerdos de los personajes sugieren que estos no pueden escapar de su pasado, no pueden hacer frente a su experiencia. Los aldeanos prestan mucha atención a la vida de su vecino. No se esfuerzan por hacer su existencia más brillante e interesante. Les gusta estar en el centro de las intrigas, los escándalos, las peleas. Y todo intentan dar consejo a los demás, aunque nadie se los pida. Al final de la película, Caballo Pálido, deja un cierto matiz de subestimación. Cada espectador debe sacar su propia conclusión. A pesar del misticismo y la presencia de elementos sobrenatural, esta historia contiene momento vital. Es importante, en primer lugar, prestar atención a uno mismo y a su vida. No debes culpar a los demás de tu fracaso y metedura de pata. Solo tu es responsable de tu existencia. Uno de los personajes engana a su cónyuge. No la ama, pero sigue viviendo con ella. No solo traiciona a su compañera, sino también a sí mismo. Porque no puede confesar honestamente su despreciable acto? Porque la gente teje intriga a espalda de su seres querido? La película, Caballo Pálido, mantiene al público en vilo hasta el final. ¿Qué intriga? ¿Quién es el asesino? El único objetivo del joven historiador, llegar a la verdad.
Solo el se da cuenta de que tendrá que enfrentarse a la aterradora verdad. Pero no tiene otra opción, porque él también está en la extranalista. Très bruja intentant producir el futuro. Solo que alguno de los residentes quiere saberlo? La gente que les rodea parece sospechosa, repulsiva. Depuis de verlo, los espectadores se quedan mirando la pantalla negra durant mucho tiempo. ¿Es realmente? ¿Cómo ha podido ocurrir? No hay una respuesta inequívoca. Y los espectadores se quedan solo con su pensamiento. Si se analiza toda la serie de acontecimientos, todo lo sucedido se encadena. El principio y el final se conectan. Es increíble e intrigante. Es audaz y fuerte. La idea principal del final de la película, Caballo Pálido, es que nadie puede meterse en la cabeza de otra persona y comprender los verdaderos motivos de su acto. Lo que para uno es immoral, incorrecto, para otro se considera un comportamiento normal. La película, Caballo Pálido, gustará a los espectadores a los que les guste pensar, analizar, reflexionar. La trama de la historia es tan sencilla y tan compleja al mismo tiempo. Los personajes hablan con acertijo, no muestran su verdaderas emociones y sentimientos. En la vida cotidiana, a la gente no le gusta contar su problema. Temen ser malinterpretado o juzgado. Y prefieren guardar silencio y construir castillo de air en su cabeza. Salir de este estado, a veces, es extremadamente difícil. Las personas se convierten en rehenes de su miedo y pensamiento aterrador. Admin.